Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de los 10 mandamientos. Hoy toca el tercer mandamiento y este lo encontramos en Éxodo 27, por favor. Dice, Nueva Biblia de las Américas, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerdo también otra escena en la película de Troya, donde Aquiles va a pedir consejo con su mamá para ver si debe pelear la guerra de Troya. Su mamá le dice esencialmente que si no pelea la guerra, va a tener felicidad, va a tener una descendencia, va a tener amor, pero dice, nadie va a recordar tu nombre. Entonces, Aquiles elige ir a pelear la guerra de Troya, aún sabiendo que iba a morir, solamente con la aspiración de que su nombre fuese recordado. Todo nombre, sin embargo, está destinado a pasar, a que se nos olvide. En algún momento los grandes nombres pierden su poder y pierden su valor. Hace poco murió, bueno, no hace poco, pero recientemente, hace unos años, murió un gran apologista. Y fue muy triste que después de su muerte se destapara toda una serie de escándalos que terminaron manchando su nombre de una forma terrible. Todo nombre está destinado a que el tiempo lo vaya sepultando, pero hay un solo nombre que trasciende el tiempo y el espacio. Hay un solo nombre que jamás se va a terminar en la boca mientras haya gente en este planeta Tierra. Hay un nombre que jamás va a perder su vigencia. Toda cultura, toda generación, desde que Dios se le reveló a Moisés en esa zarza y le dijo, yo soy el que soy, todo pueblo y nación ha confesado y después de ti y de mí confesará el nombre del Señor. Así que hoy el nombre de Dios probablemente no se utilice de la forma en como se utilizaba antes. Caray, antes los judíos ni siquiera querían escribir el nombre. Se lavaban las manos antes de escribir el nombre. El nombre de Yahweh ni siquiera es el nombre real de Dios y fue puesto de esa manera para que no tenga una forma sencilla de pronunciarse. Pero hoy el nombre de Dios se utiliza para cualquier cosa, hasta para maldecir. Caray, el otro día, bueno, seguido cuando voy a dejar a Lana al kinder, me topo un camión de basura que dice, el tío Dios los bendiga. Para cualquier cosa. El nombre de Dios no es que ha perdido su peso. El nombre de Dios no es que haya perdido relevancia. El nombre de Dios de pronto se ha encontrado con una cultura y una humanidad que olvida, que no valora, que no conoce el nombre de Dios. Ahora ubiquémonos aquí. ¿Tiene en mi vida hoy por hoy un impacto el nombre de Dios? En los próximos minutos precisamente quiero que juntos vayamos explorando, conociendo cómo santificar y proclamar y cómo valorar verdaderamente el nombre de Dios de una forma que tenga el efecto que supone tener en nuestras vidas. Porque al final no se trata nada más de su nombre, se trata de vivirlo con todo nuestro corazón. Se trata de que todas nuestras palabras se vinculen a Él y que todas nuestras acciones lo comuniquen a Él. Sabes, entrando en materia, algo hermoso acerca del nombre de Dios es que a diferencia de cualquier otro Dios tiene un nombre que es asignado por la criatura que adora. De pronto alguien en una isla le llama a la tormenta de cierta forma
y le asigna a una deidad, el dios de la tormenta, y dice, tú creas tormentas y te vas a llamar así. Pero Dios se revela. Dios es un ser profundamente personal que dice, yo tengo un nombre y este es mi nombre. Yo soy el que soy. El nombre de Yahvé significa su esencia, que se nos fue revelado a nosotros, sus hijos. En cualquier cultura moderna o antigua, un nombre es un símbolo verbal de una persona o cosa, y los antiguos en particular apreciaban la forma en que los nombres connotaban valor, carácter y la influencia. Pero pronunciar el nombre de Yahvé era reconocer su impresionante poder y santidad e incluso invitar a su respuesta a la situación particular de cada uno en este momento. Entonces, el que tú y yo podamos profundizar en el nombre de Dios inmediatamente nos va a invitar a profundizar en su carácter, a profundizar en la belleza de su persona. Sería raro relacionarte con alguien cuyo nombre no conoces. Hay algo hermoso en que puedas nombrar a alguien. Es hasta chistoso que cuando tienes una mascota, muchas mascotas tienen nombre de persona. Quizás eso permita el vínculo, ¿no? Es raro y a nosotros nos llegó a pasar cuando estábamos planeando los nombres para nuestros hijos, que de pronto con Alana no encontrábamos el nombre. Y era extraño no poder nombrar a la vida que estaba creciendo en el vientre de mi esposa. Dice Éxodo 22, no tomarás el nombre, ay Dios, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Para tomar en vano el nombre de Dios implica y parte de la premisa que yo conozco el nombre de Dios. Entonces el primer llamado es que no lo tome en vano. ¿Y qué es lo que sí debo hacer? Lo que sí debo hacer es tomarlo en serio. Y lo que sí debo hacer para tomarlo en serio, entonces es conocer ese nombre. Vuelvo al ejemplo anterior. Sería muy extraño hablar de una relación personal con Dios en la cual yo no conozco sus nombres, en la cual yo no conozco la forma en cómo mi Dios interactúa con el mundo, con mi naturaleza, con mi corazón, con mis semejantes, etc. Entonces, el nombre de Dios, que es representativo de su esencia, de su carácter, de su presencia y de su poder, es representativo de su naturaleza eterna, autosuficiente, autoexistente. Yo soy el que soy. Dios es ser puro. Y Dios siempre ha sido. Y siempre será. Y siempre es. Y eso comunica ya ideas sumamente profundas acerca de la persona de Dios. Pero el nombre de Dios no es una combinación solamente de letras con una connotación mística. Es una ventana a la forma en cómo Dios trata con mi corazón. Yahvé, Jehová, Elohim, todos los títulos del Antiguo Testamento reflejan su rostro. Si Dios no tiene un rostro físico, pero cuando yo le pongo un nombre, entonces puedo empezar a tomar forma. Puedo empezar yo a interactuar con Él. Puedo empezar yo a confiar en Él de una forma distinta, como lo dice el Salmo 20, que me fascina. Dios te responda conforme a su nombre. Para alguien que no conoce el nombre de Dios, ese salmo lo deja en las mismas. Y si yo orara por ti, que Dios te responda conforme a su nombre, y tú no conoces el nombre de Dios, tú te quedas, sí, pero dime más. Pero si conoces el nombre de Dios,
Y si conoces tu necesidad, eso lo cambia todo. Porque si yo estoy quebrantado por una enfermedad y yo oro por ti, que Dios te escuche y te responda conforme a su nombre, tú sabes que Dios te va a sanar. Tú sabes que en Él está el poder para hacerlo. Tú sabes incluso que la sanidad de Él trasciende lo físico y que la sanidad va a ir a lo más profundo de tu alma. Esas fibras rotas que la medicina no puede sanar, el nombre de Dios las puede alcanzar. Entonces, en momentos específicos de la narrativa bíblica, Dios se revela de ciertas formas y de acuerdo a cómo se revela, las personas interactúan con un Dios que se ha revelado. Vamos cronológicamente nada más las primeras 3 veces que Dios se revela. Esta es mi favorita. Agar, la esclava de Sarai. De pronto Agar está llorando en un pozo y en Génesis 16:13 el Señor se acerca y le hace un par de preguntas. Y le da un consejo y le da una promesa. Y Agar, que estaba sola, quebrantada, rechazada, regresa con sus amos Abraham y Sara con una promesa en el corazón. Pero ha descubierto algo más allá de la promesa. Ha descubierto que Dios la ve. Ahora sé que Dios me ve. Luego, en Génesis 22:14, Abraham ha recibido por fin el anticipo de lo que estaba esperando, a su hijo. Y luego Dios le dice, toma a tu hijo y sacrifícalo. Abraham lleva todos los preparativos, comienza a preparar el holocausto. Isaac le pregunta, oye papá, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham empieza a conocer el nombre de Dios. El Señor proveerá. Y en el monte, en el punto más difícil de la vida de Abraham, el Señor proveyó. Y a ti y a mí eso nos comunica una preciosa realidad. El Señor verdaderamente provee y no estamos hablando necesariamente de dinero en la cuenta bancaria, porque vemos esa provisión en Cristo y decimos, caray, ya lo tengo todo. Y si no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y eso me comunica algo acerca del carácter de Dios. Y yo te apuesto que ni Agar ni Abraham caminaron de la misma forma, ignorando el nombre de Dios, después de ese encuentro con el nombre de Dios. Al pueblo de Israel en Éxodo 15:26, Dios les recuerda que todo lo que le pasó a los egipcios y las plagas tiene que ver con los dioses que ellos servían. Dios derrotó a cada una de las deidades egipcias, o algunas, al menos, a las 10 principales con cada una de las 10 plagas. Cada una de ellas era un periodicazo en la cabeza de alguna deidad que ellos adoraban. Y ahora Dios les dice, eso no te va a pasar porque yo soy tu sanador. Y Dios se revela al pueblo de Israel a punto de caminar en el desierto como su sanador. A punto de estar expuestos en el peligro, todavía con los fantasmas de la esclavitud rondándoles, donde de repente a los malagradecidos se les antojaba la carne de Egipto. Yo soy tu sanador. Y esto trasciende más allá del curar la dolencia física,
llega hasta la dolencia del alma e implica también el cuidado de Dios hacia sus hijos. A punto de comenzar una travesía por el desierto, Dios les revela un atributo sobre todas las cosas, su nombre y su identidad, aquella faceta que supone darles el sustento en medio de una temporada difícil. Amados, el nombre de Dios no debe ser conocido, lo demanda. Necesitamos como creyentes estudiar su palabra. Necesitamos como creyentes comprender cómo Dios se ha revelado. Cada miércoles que empezamos nuestra oración, partimos de los nombres de Dios, partimos de los atributos de Dios, partimos de esas características que Dios revela, porque no podemos partir de ningún otro punto, porque si partimos del yo, terminamos en el yo, porque si parto de lo que quiero, entonces toda mi oración se trata de lo que yo quiero, y entonces en mi boca no está el que Dios haga su voluntad, sino el que me use, que me diga, que me llene, que me. Y por eso necesitamos conocer el nombre de Dios. Jeremías 9, 23, 24 nos alienta que si vamos a gloriarnos de algo en esta vida, vamos a gloriarnos y a creernos mucho porque conocemos a Dios. Hay algo hermoso en conocer el nombre de Dios y el Salmo 91, 14 nos habla de esta realidad. Porque conocemos parcialmente el Salmo 91, solo en la parte de la oración de protección, pero los últimos 3 versículos es Dios respondiendo a esa oración. ¿Y qué respuesta da Dios en el Salmo 91? Dice, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. La respuesta a mis oraciones, la protección que está siendo implorada, va a llegar, porque aquel que invoca a Dios conoce el nombre del Dios que invoca. Así sí me libra del lazo del cazador. Así sí me libra de la peste destructora. Así puedo decir verdaderamente que yo habito al abrigo del Altísimo y que Él me cubre con sus plumas. No como una declaración simplista y banal. Porque conozco el nombre de Dios. Porque Él es verdaderamente el guardador de su pueblo. Entonces yo conozco su nombre. Y Dios responde mi oración. Lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. El mero hecho de conocer su nombre nos revela su carácter, y esos momentos en los que conocemos el carácter de Dios van a ser los momentos que marquen nuestra vida para siempre. Tú y yo no estamos jugando el deporte en serio. Entiéndase por deporte esto que estamos haciendo aquí. No estamos jugando el deporte en serio hasta en tanto no conozcamos el Dios con el que nos estamos relacionando. Deja de engañarte a ti mismo viviendo una religión. Deja de engañarte a ti mismo practicando un ritual que tranquiliza tu conciencia y que te da apariencia de piedad. Comienza a conocer el nombre de Dios. Comienza a tomar en serio su palabra. Comienza verdaderamente a que te importe poco el qué, el quién, el cómo, el qué dirán, el si sabes o no sabes. Y deja que Dios te empiece a transformar en la medida que conoces su nombre. En la medida que conoces su nombre, tu adoración es perfeccionada. Segundo llamado. Es un llamado a la reverencia. Cristo
no olvidó el nombre de su padre. Y en la oración modelo, él nombra a su padre y nos da un nuevo nombre para que lo pronunciemos, pero viene con una fórmula: santificado sea tu nombre. ¿Podemos hacer más santo el nombre de Dios? ¿Podríamos acaso añadirle puntos de santidad al que ya es pura y completamente santo? ¿Será que se trata de algo que yo hago a Dios o algo que yo hago aquí? Es justamente lo segundo. Es un llamado a que con mi vida yo ponga el nombre de Dios en alto. A que en mi vida el nombre de Dios tenga un peso, una autoridad y un vínculo hacia mi corazón, que yo diga, es que tengo el nombre de Dios. ¿Tengo el nombre de Dios? Bueno, yo espero que te hayan bautizado bien, que no te hayan bautizado en una iglesia unicitaria hereje, en el nombre de Jesús. Pero si te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado, tú eres parte de la familia de Dios. ¿Y qué crees? Que eres portador del nombre de Dios. Y el Espíritu que da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, te invita a que portes ese nombre, a que no juegues con ese nombre y a que honres ese nombre. Tener el nombre de Dios en vano, entonces, es darle un uso superfluo. Es como tener este vaso vacío, ¿sí? No darle el uso que corresponde. O estar utilizando este vaso, qué sé yo, para afinar la guitarra, para limpiar la plataforma. No hay correlación. Tú me ves afinando la guitarra y me vas a decir, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No tiene sentido lo que estás haciendo, para eso no es. Exactamente lo mismo sucede con el nombre de Dios. Le damos un uso superfluo cuando lo utilizamos de forma hipócrita. Le damos un uso en vano cuando quebrantamos los pactos a los que nos comprometemos. Le damos un uso en vano cuando juramos a la ligera. Yo creo que esa moda ya quedó atrás. Yo espero que ya nadie la practique. Le damos un uso en vano por usar el nombre de Dios a la ligera y de forma descuidada. Les digo, ya se utiliza para todo el nombre de Dios, y eso es utilizar el nombre de Dios en vano. En el judaísmo, el nombre era tan sagrado que solo lo podía pronunciar el sumo sacerdote en el día de la expiación. Y por eso le fueron añadidas vocales al nombre de Yahweh. Y por eso el nombre fue mutando, y por eso el judío mejor lo menciona como Hashem, como Elohim, porque no quiere decir verdaderamente el nombre de Dios para no utilizarlo de una forma en que no deba ser utilizado. Y Jesús reafirmó esta reverencia al decir algo muy interesante. Se prohibían los juramentos. Se cree que la moda en el momento era que la gente juraba por todo y metía el nombre de Dios a todo. ¿Y por qué Jesús, tanto Jesús como Santiago, que replica esas palabras, terminan dándonos el tip de que no juremos? Dice Santiago 5:12, por ejemplo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien, sé el sí de ustedes, sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Hay una implicación muy interesante, y es que Jesús apelaba al carácter. El carácter de un hijo de Dios que le llama Padre, que tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él, es suficiente para que su palabra implica que sí va a cumplir aquello a lo que se comprometió. Chale. Porque yo no sé si nos demos cuenta de que esa es la expectativa de Cristo al decir, no juren,
Tu sí es suficiente. Como les digo, Jesús no relaja la vara, la sube. Tu sí es suficiente y tu no es suficiente también. No necesitas agregar nada más a eso. Habla del carácter. Y es que en el espíritu de utilizar el nombre de Dios a la ligera, entonces empezamos a meter a Dios en nuestras conversaciones y en nuestras palabras, pero de una forma totalmente superficial, para nuestro beneficio personal, tratando de personificar algo que no somos. Cuidado con una boca religiosa y un corazón malvado. El asunto de este pasaje, tanto como el de Mateo, es que nuestro carácter es suficiente. Y como está hablando del carácter, entonces tiene otras implicaciones. Tiene que ver con la apariencia de piedad. Y eso es algo que Pablo seriamente reprende en diversas ocasiones. Y eso es algo que Pablo nos habla del carácter precisamente de los hombres en los últimos días. Tendrán apariencia de piedad, pero han negado su eficacia. ¿Y qué mejor ingrediente para traer apariencia de piedad que estar utilizando y parloteando el nombre de Dios indiscriminadamente y para todo? Cuidado con ese tipo de cosas. Cuidado con esas actitudes. Porque ser cristiano implica que nuestras acciones y palabras reflejan el nombre de Dios. Otra vez, el carácter, quién soy y lo que hago. Y luego, lo que hablo. Si vivimos con integridad, mostramos entonces que su nombre es digno de confianza. Y ve la tremenda reprimenda que le da Pablo a los judíos que conocen la ley, pero que no viven conforme a la ley. Romanos 2, 23, 24. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Qué tal si la iglesia, que suponía colocar el nombre de Dios en lo más alto, es la causante de que haya un camión de basura que diga, el tío Dios los bendiga? Suena chistoso, pero what if? Sí, porque si la iglesia es el preservador moral de la sociedad, si la iglesia corre en medio de una nube de testigos, que sí, están ahí arriba en el cielo, esa nube de testigos son los santos que han terminado la carrera, pero que no menos cierto es que acá abajo también todos están observando, y esa nube de testigos se percata de esta palabrería y de este hablar como cotorra, muy espiritualoide, pero de un corazón incongruente. Y luego el nombre de Dios es blasfemado por causa de los que, conociendo la ley, no vivimos conforme a la ley. Si algo me mueve a celo, a veces, inclusive para de pronto ser un poco crítico de otros hermanos en Cristo, que Dios me perdone, porque yo debo sacar primero la viga, pero es este celo. O sea, yo entiendo que todos somos pecadores. Yo entiendo ese tema. Pero el pensar que nosotros mismos nos metemos autogoles cuando la gente blasfema el nombre de Dios por mi torpeza, eso añade por sí solo un peso diferente a cómo veo la vida y cómo me tomo en serio las cosas o no me las tomo.
¿O tomamos verdaderamente una postura de santificación y de cambio reconociendo nuestro carácter pecaminoso y abandonamos por completo cualquier ápice o sentimiento de superioridad moral por el hecho de que tengo una religión o una adscripción religiosa o por el hecho de que tengo un vínculo hacia una iglesia y verdaderamente tomamos la cruz? ¿O nos cambiamos de equipo? Porque lo que está en juego no es ni el nombre de la iglesia, ni del pastor, ni de mi familia. ¿De qué es? ¿Qué dice Romanos 2:24? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Ahora, esta es una referencia al Antiguo Testamento. Dios se lo dice a su pueblo directamente, a través, si mal no recuerdo, del profeta Isaías. Entonces hay cosas muy serias en juego cuando tú y yo estamos utilizando el nombre de Dios a la y se va. Cuando tú y yo tomamos una postura religiosa. Cuando agarramos esa verborrea religiosa que con mucho orgullo les digo casi no veo aquí, gracias a Dios. Pero yo espero que agarremos entonces todo en serio y sea todo el paquete y sea vivir una vida verdaderamente de un corazón quebrantado y humilde. Porque no necesitamos más. No necesitamos más para honrar el nombre de Dios que humildad. Porque humildad verdaderamente consiste no en pensar menos de mí mismo, sino en pensar menos en mí mismo y más en el nombre de Dios, más en mis hermanos. Entonces, esto nos lleva también a una relación sumamente cercana entre nuestro entendimiento del nombre de Dios y la forma de comportarnos. Dios nos conoce por nombre y cuando nosotros le conocemos, ello nos invita a apartarnos de toda forma de iniquidad. Ahí va otro periodicazo, 2 Timoteo 2:19, agárrese. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Es una invitación a que mi vida muestre este ritmo. Yo me puedo tropezar, yo puedo en algún momento estar embarrado en mi iniquidad, pero me aparto. Y apartarme es un estilo de vida precavido. Apartarme es un estilo de vida que ya nos elevamos por encima de los moralismos y decimos: si el nombre de mi Dios es esto, entonces esto otro que estoy viviendo es congruente con ese nombre. Yo le puedo dar gracias a Dios por esto que voy a hacer después de hacerlo. Y eso resuelve el debate hacia cualquier conflicto moral o cualquier área que considerabas gris en tu vida. Yo le puedo dar gracias a Dios por esto que acabo de hacer, esto que acabo de decir. Pues gracias, Dios, por tremenda regañiza que le acabo de dar a mis hijos. Y todo tiene que ver con el nombre y el carácter de Dios. Porque si esa regañiza viene en amor y con un dolor verdaderamente de que tus hijos están también en un camino errado, entonces dirás: pues le puedo dar gracias a Dios. Pero si viene en forma de ira pura y dura, entonces yo no puedo invocar el nombre de Dios en ese momento. Son esos pequeños contrastes. Los que nombran el nombre del Señor, pero no se apartan de la iniquidad, lo nombran en vano, su adoración es vana, sus ofrendas son vanas y su religión es vana. Y esto me invita a la integridad. Y la integridad es superior a la moralidad. La integridad es ver mi vida desde afuera y decir: todo esto está desafinado.
estos matices blancos no me ayudan a nada si estos matices negros son superiores. Yo necesito un Salvador. Yo necesito darme cuenta que como portador de su nombre, debo vivir una vida que glorifique a Dios, y esto incluye evitar promesas vacías, pero sobre todas las cosas comportamientos hipócritas, porque nuestra vida es un testimonio de su verdad y su gracia. Último punto. El tercer mandamiento me hace un llamado a no callar. Si bien antes los judíos ni querían pronunciar el nombre de Dios, Cristo logra algo hermoso para nosotros. Porque ahora el nombre que no se nombra tiene el nombre perfecto, hacia el cual cualquier persona puede vincularse. Y ahora Cristo dice, cada vez que ores, di el nombre de Dios, pero dile Padre. Y Jesús lleva a una nueva dimensión el tercer mandamiento cuando nos revela un nuevo nombre de Dios y nos hace y nos permite llamarlo Padre. Es como si el Hijo de pronto nos abriera a todos la puerta del cielo. Es como si el tercer mandamiento de pronto se hace nuevo para nosotros. No hay una forma vana de utilizar el nombre de Dios cuando yo me acerco a Él y le llamo Padre. Porque Dios es Padre, entonces yo puedo tener una certeza hermosa, gozosa y esperanzadora de que Él interviene activamente en mi vida, porque Él se ha llamado a sí mismo Padre y me invita a llamarle Padre, y su Espíritu me da testimonio de que soy hijo. ¿Y qué crees? También me invita, toda la Trinidad invita a que de nuestra boca salga la palabra Padre. Y esta dimensión implica ahora otro imperativo. Dios debe ser nombrado. Ahora no es como que guárdalo en secreto. No, es que es muy sagrado. Anúncialo. Anúncialo. Que tienes un Padre en el cielo. Anúncialo, que quizás tú no tienes un Padre en la tierra. Pero como dice David el salmista, aunque padre y madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá, porque Dios es Padre. Ahora se abre una dimensión distinta de proclamación del nombre de Dios. Y el Señor Jesús al mismo tiempo se convierte en el cumplimiento de todos los nombres de Dios. Él es Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, porque ahora Cristo está sentado a la diestra de Dios y reina. Y el Padre le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo el estrado de sus pies. La autoridad del Hijo es tal que el Hijo solamente espera hasta que sus enemigos sean derrotados para venir y tomar el trono que le corresponde. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso, y ahora utiliza su omnipotencia para que el decreto de salvación del Padre se cumpla y que ninguno de aquellos por los que Él murió se pierda, porque su poder salvador está en vilo, presente en medio de nosotros. Al mismo tiempo, Jesús es nuestro Yahvé Jireh. Jesús es la provisión del Padre encarnada. Jesús en sí mismo es la provisión para nuestros pecados. Es la provisión para nuestra angustia. Es el sumo sacerdote ideal. Es el mediador perfecto. Sí, en la antigüedad el reino de Israel suplicaba por un buen profeta, suplicaba por un buen juez, suplicaba por un buen rey. Y cuando estaba el correcto, el pueblo prosperaba, amados. Esa oración ha sido respondida y el Padre ha provisto al único perfecto mediador
para siempre, que no solamente está en el cielo, sino que puede compadecerse de nosotros aquí en la tierra, porque vivió y caminó al igual que tú y que yo. Él es Yahvé Jireh encarnado. Él es Yahvé Rafa, porque no solamente anduvo haciendo sanidades y bienes a los hombres por el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo es nuestro sanador. Jesús mismo es la respuesta a las heridas más profundas de nuestra alma, aquellas heridas que quizás no te atrevas a confesarle a nadie. Él es capaz de sanar nuestras heridas. En Cristo todos los nombres de Dios alcanzan su máximo cumplimiento. Él nos revela al Padre de una forma íntima y personal, tanto así como para llamarlo Abba Padre. Pero en Filipenses 2:10 se nos recuerda que finalmente es ante el nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua, ¿qué hace toda lengua? Confesará. Este es el llamado. Confesar el nombre de Dios es confesar el nombre de Jesucristo como Salvador, porque entraña todos los aspectos del carácter de Dios que se revelan en el Antiguo Testamento. En Cristo se cumplen. Cuando alguien confiesa el nombre de Cristo, confiesa todo lo anterior que fue revelado en el Antiguo Testamento. Y así como Cristo nos revela al Padre, es ahora la iglesia de Cristo la que proclama el nombre de Cristo y la que con su vida en santificación revela y manifiesta el nombre de Cristo a un mundo que necesita confesar a Cristo. Ese fue el propósito de nuestra redención. Primera de Pedro 2:9 nos habla de este reino de reyes y sacerdotes que ahora somos, no para nuestra vanidad ni para nuestra superioridad moral. Somos reyes y sacerdotes. ¿Para qué, amado? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. La iglesia no puede permanecer muteada. La iglesia con el nombre de Cristo en su boca ahora no puede permanecer callada y no puede pretender guardar y preservar el nombre de Cristo como los antiguos, porque el nombre de Cristo está ahí para ser proclamado, anunciado. ¿Cuáles son las virtudes de Cristo que han transformado tu vida? ¿Cuáles son las virtudes de aquel que te trasladaron de tinieblas a luz? Ese es el evangelio que predicamos. Amado, no es tu testimonio, es una historia muy bonita y es algo que puede acompañarte, pero es el mensaje de Cristo, porque es Cristo el que finalmente hace la obra salvadora sobre todo aquel sobre el cual su nombre es predicado. Porque le plació por Dios en su soberanía salvar a los hombres por la locura de la predicación, como dice el apóstol Pablo. Entonces cada creyente es un embajador de Cristo. Cada creyente lleva su nombre a las naciones. Y como embajadores actuamos, sí, pero en nombre del que nos envía. No actuamos en nombre propio. Actuemos entonces con reverencia. Proclamemos su evangelio en palabra y acción. Recordemos que Dios no es solo el Dios de los patriarcas, sino también el Dios personal de cada uno de nosotros. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se ha revelado y ahora es el Dios de Manuel y es el Dios de Karina y es el Dios de Monchis y es mi Dios personal, digno de ser dado a conocer para que mis generaciones sigan proclamando al Dios de nuestra familia. Amados, el tercer mandamiento no entraña una simple prohibición. Si vemos la ley de Dios como una lista de prohibitivos, entonces el evangelio no está haciendo su parte en nuestras vidas. La ley de Dios, amados, supone despertar nuestra conciencia. Nuestra conciencia se va adormeciendo, así como están 2 o 3 ahorita.
Tu conciencia, conforme pasa el tiempo y tú no estás viviendo el nombre de Dios, se empieza a adormecer y te empiezas a relajar. Y al rato vas a andar diciendo: el tío Dios los bendiga. Tu conciencia de pronto se despega de esa realidad más excelente y más eterna. Entonces los mandamientos son una invitación para que elevemos nuestra relación con Dios. En particular lo es el tercer mandamiento. Eleva tu relación con Dios a reconocer la profundidad y la belleza de su carácter y a verte a ti mismo como un reflejo de esa gloria. Si somos transformados mediante la contemplación del Padre y vamos siendo de gloria en gloria transformados, entonces más me vale que esa contemplación sea un hábito constante. Porque de otra forma no llega la transformación, no llega el cambio. Porque hay gente que ha ocupado 40, 30 años un asiento en una iglesia y sigue igual porque no hay contemplación, porque no hay relación. No es neta. Son palabras, son dichos, son hábitos bonitos. Como el meme ese de: quisiera tener una familia tradicional e ir todos los domingos a la iglesia. Así. Pero no hay verdaderamente la transformación que proviene de conocer el nombre de Dios. O si no, pregúntale a Jacob. Ese Jacob que era un tranza de lo peor. Un día se tuvo que pelear con Dios y ya nunca caminó igual. Qué precioso símbolo para nosotros de lo que supone que el nombre de Dios se vaya revelando a nosotros. No puedes andar igual. Se nota que te estás peleando con Dios, porque tu carne se pelea con Dios. Se nota que hay una lucha en tu interior, porque ahora estás como Pablo diciendo: no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero. Entonces entro en esta lucha interna, en una lucha que me lleva en una exultación de decir: gracias a Dios por Cristo Jesús. Porque en la carne sigo sujeto a la ley de la carne, pero en mi espíritu ya estoy anhelando la ley de Dios. El nombre de Dios no es solo un eco del pasado, es una promesa viva en el presente y una ancla para nuestro futuro. Es el yo soy que camina con nosotros. Es el Dios que ve cuando nos creemos invisibles. Es el Dios proveedor en nuestra necesidad. Es el Dios que sana en nuestras heridas. ¿Cómo vamos a responder a ese llamado, amados? ¿Cómo vamos a vivir a la altura de ese nombre? Imagínate un momento si todo el pueblo de Dios reflejara la santidad y el amor de Dios con autenticidad. Imagina el impacto que tiene, no una palabrería vacía, sino un testimonio que viene desde adentro, desde las heridas, pero también desde las victorias, desde la vulnerabilidad, pero también desde la santidad, desde el cambio profundo y no del cambio verborreico religioso. Que nuestra oración diaria sea esta: Señor, que tu nombre sea conocido en mí, santificado por mí y proclamado a través de mí, porque cuando su nombre se convierte en el centro de nuestra vida, todo cambia y el mundo puede ver a Dios reflejado en nosotros. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque te ha placido revelarnos tu nombre. Gracias, porque no vivo para mí. Qué vacía sería si la vida fuera solamente para mí. Qué hermoso es conocer a aquel que nunca voy a terminar de conocer en toda la eternidad. Qué hermoso es conocer a aquel
que lo llena todo en todos, que no lo puede contener el cielo. Qué hermoso es ir en pequeños pasos en mi vida en Cristo, teniendo estos atisbos de tu gloria, de tu carácter, de tu divinidad, hasta el punto en el que yo diga: Dios, yo me glorío en conocerte. Amado Dios, te pedimos perdón, porque ciertamente mi conciencia se estaba adormeciendo. Y es muy fácil pasar en un plano en donde algunas cosas se deslicen y donde yo no preste atención a otras importantes. Hoy, Dios, que me he cuestionado si verdaderamente mi vida está a la altura de tu nombre, seguramente todos encontramos que en muchas o en todas áreas de nuestra vida no lo es. Pero gracias a Dios, porque ese nombre también incluye que es mi Salvador y mi Redentor. Y mi Salvador hoy ha puesto gracia para que yo corra a ese trono de gracia y yo pueda retomar mi vida donde la dejé, retomar mi caminar contigo como tú lo quieres y empezar a ver y a reflejar la belleza y la hermosura del nombre de Dios en todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que pienso. Es un hermoso llamado el estar incluido en la familia de Dios en Cristo. Pero al mismo tiempo ese llamado implica que en Cristo yo recibo la fuerza para darle gloria al nombre de Dios con mi vida. Padre, que todo lo que hago no solamente te dé honra, sino que yo activamente pueda proclamar tu nombre sin vergüenza, con gozo, con valentía. Vamos todos juntos a adorar el nombre de Dios y a pedirle a Dios y a decirle con nuestras palabras: santificado sea tu nombre. Dios, que yo pueda santificar este nombre hoy y siempre. Amén.